Historia de vida, un comienzo. En la zona rural de Vélez Santander, en el año 1948, mis abuelos Wenceslao Duarte y Sixta Tulio Olarte contrajeron matrimonio y empezaron su trabajo duro para poder darle una vida y educación a sus 10 hijos. Mi abuelo siempre fue un hombre de campo, interesado en las fincas, y uno de sus pasatiempos era llevar a mi padre a visitar diferentes fincas que estaban en venta. Los dos alcanzaron una educación básica. Mi abuelo no terminó la primaria, pero aún así fue un gran autodidacta que dominaba diferentes tópicos, además de ser personas con valores y trabajadoras que hacían todo para poder sacar adelante a sus 10 hijos. Con el paso de los años, ambos eran conscientes que lo más importante que le podían dejar a sus hijos era la educación para que pudieran marcar su propio camino en el mundo. Es por esto, y a pesar de tener toda su vida, sus sueños e historias en Vélez, deciden sacrificar todo y mudarse a Bogotá para darle a los mayores un acceso a la educación superior y a los menores un mejor colegio. No eran pobres, pero tampoco tenían muchos recursos económicos, y con sudor lograron darle educación a sus 10 hijos. Esta decisión de irse a un ambiente urbano es un patrón que se repite y se ha visto en muchas familias por Colombia. Esto es debido a la urbanización que se presentó en el país durante los años. Como explica Jorge Orlando Melo en su libro Historia concisa de Colombia, las dinámicas demográficas en el siglo XX vieron un aumento exponencial en la población, mientras ésta crecía migraba a diferentes regiones del país, aumentando las fronteras internas. Y aunque esto expandió los municipios y la búsqueda de nuevas tierras, un gran porcentaje de esta población decidió migrar hacia las ciudades, impulsado por las políticas gubernamentales, pero en especial por el desarrollo capitalista, donde se había una mejor oferta de educación, trabajo y vivienda. Es por esto que el país se va volviendo más urbano y la decisión, como en el caso de mis abuelos, de darle una mejor vida a sus hijos, hizo que tantas familias decidieran mudarse también. Con este sacrificio que lograron mis abuelos, todos sus hijos pudieron asistir a instituciones de educación superior. Mi padre, Jorge Duarte, se graduó de Ingeniería de Petróleos de la Universidad de la América en el año 1995 y comenzó a trabajar en BJ Services entre 1995 al 2004. Siendo un recién graduado, el trabajo de mi padre era el rango más bajo, un ingeniero de campo, donde ellos eran los que tenían que ir a todos los campos y hacer el trabajo manual, quedándose hasta 30 días metidos en la selva. Él trabajaba en pozos por todo el país y lamentablemente debido a que se encontraban adentro de las selvas había demasiada interacción con grupos armados. Pero el modus operandi de las guerrillas variaba según la región del país y mi padre debía tomar diferentes medidas. Cuando mi padre iba al sur del país, a regiones como Boyacaucana y el Putumayo, había una alta presencia de guerrilla, pero la ventaja estaba en que el interés de ellos era proteger sus plantaciones de coca que tenían en la zona. Eran conscientes de que las compañías petroleras solo iban a sus territorios por los pozos, por lo que no se metían con los trabajadores. En caso de no ser de esta compañía o de no tener razón alguna, terminaban siendo asesinados. Por eso mi padre cuenta que cuando estaba en esas zonas siempre tenía que tener puesto el uniforme de la compañía para evitar ser visto como un desconocido. Aún así no siempre era seguro el paso por estas zonas, ya que al transportar los equipos a los pozos, los guerrilleros hacían retenes solicitando dinero, y en caso de que no se pagara, quemaban los equipos. Siempre tocaba tener en cualquier momento listo efectivo, pero aún así no le prestaban mucha atención a los ingenieros. Mi padre cuenta que al entrar a la selva, después de varios kilómetros camino al pozo, se podía ver las plantaciones de coca escondidas detrás de las hojas de plátano. Sin embargo, era diferente hacia Casanare. Era más complejo para detener plantaciones de coca y las guerrillas bebían de las vacunas y de los secuestros. Una amiga de mi padre fue secuestrada por alrededor de 2 meses. Siendo una zona peligrosa para ingenieros, mi padre siempre tenía que viajar en helicóptero para ingresar y salir de las locaciones de los pozos. Esta situación se debía a la confusión y conflicto que se había generado por la violencia en el país. Como lo explica Jorge Melo en su libro, durante los años 80 la situación del país empezó a empeorar. Con la formación del partido político de Unión Patriótica, la UP, formado por las FARC como respuesta a la amnistía de Betancur, que comenzó a tener mucho éxito en las elecciones en los años 1986, lo cual generó que muchos líderes del UP fueran asesinados, además de un nivel bajo de juicios y arrestos, lo que llevó a una mayor desconfianza en el gobierno. Esto fomentó el crecimiento del narcotráfico, donde tenían poder y riquezas muy altas, casi intocables. Con el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, debido a que estaba condenando las acciones de Pablo Escobar, se desató una guerra de 10 años enfrentando al gobierno, a menudo racio y a veces peor armado, contra los bien financiados y extravagantes capos del narcotráfico, que se aprovechaban de la pobreza y la desigualdad social para conformar cuadros de asesinos a sueldo. Pero los carteles de coca, su producto más importante, su producción y transporte era protegido por fuerzas guerrilleras
y paramilitares extralegales. Mientras el Estado se encargaba de esta lucha, se formó las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC, que llevaron a muchas masacres en su intento de tomar los territorios del ELN y las FARC y de apoderarse un sistema de producción de droga de más bajo perfil y en proceso de cambio. Hacia finales de la década de 1990, las FARC y el ELN combatían contra el ejército, las AUC contra las guerrillas, el Ejército Nacional contra todos ellos y los narcotraficantes contra el gobierno mientras paralelamente luchaban o colaboraban con las guerrillas. Era un periodo de mucha lucha y confusión, y así es debido a que el Estado estaba tan ausente en estas zonas y la guerrilla podía operar sin problemas. También, como lo explica Guillermo Perry en Decidí contarlo, las compañías petroleras siempre tuvieron una relación difícil con las guerrillas, como el ELN destruía los oleoductos afectando la producción del país y uno intentando combatir esto con la prensa dejando muy mal la imagen del ELN para que pararan sus ataques, estos no fueron soluciones a largo plazo. Muchas compañías decidieron fue pagarle montos a las guerrillas para evitar que se afectara la producción o según el caso solicitaron ayuda al Estado para usar fuerza militar y defender los oleoductos.